Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar otra vez, os voy a hablar de un paralelismo entre Frank Lloyd Wright y un portfolio que hace, tengo que leerlo, se llama Walmus y es lo hace para 1912 para Alemania. Él, como si dijéramos, difunde su evangelio arquitectónico por Europa y influye muchísimo bueno, en todos los pintores, en Monet, en Degas, en Van Gogh, todos los arquitectos, es tremendo, pero él también, bueno, esta historia se retrotrae muchísimo más atrás. Realmente su nombre, él trabaja en Chicago, ya le van bien las cosas, es un hombre casado con 6 hijos y se enrolla en una de las, ¿cómo se dice?, de los proyectos que hace, se enamora de la mujer ¿cómo se llama? De un cliente que se llama Mamá Chanui o algo así. Tengo que mirarlo, lo tengo, es que tengo chuleta que las tengo muy a mano, tengo que mirar por debajo. Mamá Bornik. Y entonces pues están juntos y se lo dicen a sus parejas, que se sienta como una patada, una mujer con 6 hijos y el otro también. En fin, y entonces es un escándalo en Chicago porque estamos a principios de siglo y cuando llevan tiempo, pues ella dice, bueno, esto podemos estar así tampoco toda la vida, o sea, con nuestras parejas, sabiendo que estamos juntos, en fin. Y entonces, pues él tiene como una especie de momento de crisis, él ya ha hecho un montón de digamos, de proyectos, ya es famoso, ya ha hecho, todavía no ha hecho la Casa de la Cascada, pero él ya ha hecho las Casas de la Pradera, etcétera, que supone una revolución porque él rompe la caja. Y entonces está como en crisis y él ha tenido un visitante de un profesor de Harvard que es alemán y cuando ve sus trabajos le dice, esto debería llevarlo a Alemania, debería de publicarlo en Alemania. Y dice, no complique, no complique. Y se corre la voz dentro de las editoriales alemanas, ya sabéis que son las más poderosas de Europa, de las más poderosas del mundo. No sé si las más poderosas del mundo, ¿eh? Lo mismo que los catalanes son las editoriales más poderosas en lengua castellana. Yo sospecho que eran, no sé si seguirán siendo. El caso es que le ofrecen en Alemania, pero le dicen que para publicar un portfolio, no sé si tiene 100 ilustraciones a todo color, maravillosas, por litografía, pues tienes que ir a Alemania, claro. Eso de te mando las cosas, no, tienes que ir a Alemania, explicarlas, presentarlas y tal, porque el editor dice que es una inversión arriesgada y tal. Entonces él entra en crisis con mamá Chauwite, como no sé cómo se llama, y entonces coge y se van a Europa, lo deja todo, todo es todo, y se va a Europa. Y entonces le dice al alemán que sí, que lo van a hacer, que tal, se va, coge una villa alquilada en Fiesole, en Italia, ¿cómo se dice? Cerca de Florencia. Yo he estado, es precioso, es un pueblo, tiene un teatro romano, un anfiteatro, y ahí me parece que en Fiesole también ocurre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta historia medieval que hay, que después el Canterbury Tales le copia la estructura? Ay, no me acuerdo de Camerún. No me acordaba de Camerún. Y bueno, pues en Fiesole se lleva a su hijo para que le ayude, se lleva también a un delineante y entonces entre todos preparan el portfolio Wasmuth, que después cuando se va a Japón lo pierde y después en Taliesin ya sabéis lo que le ocurre a Mama Chagui, que tiene su hijo, se casa con él, tiene hijos, se separa de su mujer, etcétera, funciona muy bien, está muy encajado, pero él deja Chicago porque claro, nadie le va a encargar nada pensando que se va a ir con la mujer que le encarga las cosas. Entonces se funda Taliesin, como sabéis. Os tengo que volver a hablar un poco de este señor porque es muy interesante. Es que he hablado de él, pero es que no se abarca porque es tan gigantesco. Hizo más de 1000 proyectos y llevó a efecto 500, pero han pasado la historia todos, los 500 que lleva a efecto y los que no, porque en todo aportas cosas. Bueno, y ¿por dónde iba yo? Sí, el escándalo de Chicago. Él está un año en Europa y empapándose. Él después crea una biografía un poquito mentirosa que se celebra que él crea el evangelio, sí, no.
él chupa de lo que hay aquí muchísimo, él absorbe como una esponja todo lo que hay aquí, porque ya sabéis que hay dos polos importantes que son Berlín y, bueno, y Estados Unidos. Entonces, claro, se retroalimentan unos con otros, unos unas cosas, otros otras, pero bueno, él influye muchísimo y él está en Alemania, él crea una exposición en Alemania, etcétera, y después vuelve, y claro, él no puede volver a Chicago, evidentemente por el escándalo que ha dado con esta mujer, que se ha ido con la mujer de una persona que le ha encargado, y que además es una persona bastante conocida, ella es bastante maja y tal, en fin, dos parejas casadas que estábamos a principios del siglo, ¿no? Y entonces su madre le había regalado ¿cómo se dice? Una extensión de tierra que es donde él funda Taliesin, unos acres, y bueno, que es donde su familia, que eran galeses, los, ¿cómo se llama? Lloyd Johnson, estaba el tío, era como un clan así, y entonces funda Taliesin. Taliesin es una palabra galesa, no sé lo que significa, sol del mediodía, sol del amanecer, o luminosidad, algo así, como algo buen rollo. Y entonces, bueno, entre medio de todo este lío, porque esta mamá Chadwick, como he dicho, en Taliesin, un criado loco, en un momento dado mata a sus hijos, la mata a ella y mata a 7 personas más. Y él, cuando está construyendo no sé qué jardines, no sé qué cosa, en otro punto se entera de toda la tragedia, lo quema, después de matarlo, lo incendia todo. Entonces ahí desaparece este portfolio Westmore, porque él se queda con una cantidad, tiene derecho, él no cobra, o sea, es la forma de cobrar que tiene, ¿no? Y se pierde. Y otros que tiene se los lleva a Japón y también se pierde. Entonces he estado buscando trabajo, y entonces trabajo de arquitectos que hablaran sobre este tema, y en uno de ellos cuentan que un arquitecto valenciano, que cuando era estudiante de arquitectura a principios del siglo, pues lo compró como, no sé si lo compró en París o algo así. Y en ese se han basado. Entonces yo lo que voy a generar es un paralelismo entre lo grabado Ukiyo, que os hablé ayer, que él es amante, y no solamente es que es amante, es que influye en lo que es la arquitectura que hace, que es una arquitectura orgánica y que rompe totalmente, me voy a quedar sin voz, que rompe totalmente toda la herencia. Es decir, una cosa, ya me están entrando los calores, en cuanto me pongo a hablar me pongo a calorar. Bueno, a ver dónde dejo yo esto. Bueno, he de decir una cosa, en el suelo. Esto es mi taller, aquí no hay donde colgar las cosas. He de decir una cosa antes de empezar, a ver si empiezo alguna vez. Chicago, Frank Lloyd Wright es como la historia de Estados Unidos. Él nace cuando han asesinado a Lincoln, entonces su madre le pone el segundo nombre, le pone Lincoln, Frank Lincoln, que él se quita, pues ya sabéis que todos los artistas cuando se inventan el personaje se ponen apellido. Él se puso el apellido de su madre porque su madre es muy importante a lo largo de su vida. De hecho, en una ocasión, él teniendo 60 y tantos años, pilló un resfriado en Japón, le dice, estoy muy malo con un resfriado que me está bajando. Entonces la madre, con 85 años, de Estados Unidos, coge un avión, o coge 2 aviones, o coge 3 aviones, y se va a Japón a cuidarlo. Su madre siempre le da muchísimos consejos positivos, por supuesto, y le ayuda, como todas las madres, a todos los hijos, pero quiero decir que fue muy importante. No sé lo que estaba contando así, que la historia de este señor es la historia de Estados Unidos. Él nace con la muerte de Lincoln, y cuando está a punto de morir, aparte de hacer el Guggenheim tan famoso, que es como un zigurat, pero al revés, está buscando para hacer una casa a Arthur Miller y a Marilyn Monroe. O sea, fijaros qué trayectoria, es como la historia de América. En fin, y bueno, él está presente en todos los sitios, pero pasa por cosas buenas, malas y regulares. Posiblemente os quiero hablar otra vez de Alvar Aalto y de este señor, porque hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero y posiblemente os vuelva a hablar, pero o sea, es imposible que entendáis lo que os estoy diciendo si no estoy generando como una síntesis, un contexto, porque mirad, él se carga la caja. Él, cuando está en Arizona, le dicen, ¿y usted qué piensa? Ya viejecillo, porque él, claro, se va haciendo mayor, y entonces tiene el Taliesin ese que lo vuelve a hacer y lo vuelve a quemar, se lo vuelve a quemar por otros motivos, y entonces crea otro en Arizona, donde pasa el invierno y después los veranos los pasa en el que el criado loco mata a la mujer y tal. Y ya en esa época ya es tal. Y dice, le pregunta, ¿y dentro de 5 años todo lo que ha construido usted aquí, qué le pasará aquí en mitad del desierto? Y dice, pues que el desierto recuperará lo que era suyo, lo que siempre ha sido suyo. Dice, pero yo habré liberado, porque hace una serie de promociones de casa, dice, yo habré liberado a la ama de casa de la caja, a la que la tenían condenada los otros arquitectos. Él es simplemente maravilloso.
Pero he de deciros que, por ejemplo, en su Casa de la Pradera ya está presente lo ukiyo-e, ¿por qué? O en su Casa de la Cascada, porque integra la arquitectura con el contexto. El paisaje y la arquitectura son una sola cosa. Entonces, cuando este portfolio de Wasmur es un portfolio expresionista, es una arquitectura orgánica, pero mira, normalmente cuando se dice arquitectura orgánica se asocia lo orgánico a lo redondito, y sí y no. Lo orgánico es algo que si tú quitas una parte ya no tiene sentido, porque todo tiene que ver con todo. Y recordar un poco la Torre Einstein de Alemania, o lo que os conté de lo que hace Bruno Taut para la Feria Internacional. Y bueno, voy a ver si empiezo, porque si no voy a seguir contando la vida de Frank Lloyd Wright, y bueno, tengo que contar otra cosa, porque realmente lo que quiero contar hoy el paralelismo que hay entre su obra, entre la forma de hacer arquitectura y los ukiyo-e, los grabados que él amaba. Él llega a tener, se hace coleccionista y llega a tener 20.000 ukiyo-e. Tiene dos autores que son sus preferidos, que ahora los contaré, que es el que os conté ayer, más otro más que hace no sé cuántas vistas del monte Fuji. Y bueno, ahora os recordaré un poquito también cuál es la trayectoria de los ukiyo-e. Bueno, vamos a empezar. Paralelismo. Lo he titulado, porque claro, le cambio el título cada 2 por 3. Frank Lloyd Wright y la influencia del ukiyo-e de Hiroshige. Hiroshige realmente no era su nombre, ya lo conté ayer que otro. Y después pongo el portfolio Wadsworth, que es, ya sabéis, el que viene a Europa, y entonces realmente impacta a todos, impacta al primer Mies van der Rohe, que se dedicaba a hacer casas con ladrillo. A partir de cuando ve toda este portfolio que se pierde, que se quema, y los que quedan son porque han quedado gente que lo ha comprado y los tiene guardados, pues a partir de entonces hace otra arquitectura, porque tanto Gropius como, yo que sé, como todos, lo importante de esta época, Le Corbusier dice que le impacta muchísimo los pintores, Van Gogh lo hace, o sea, podéis encontrar una pintura de Van Gogh que está el monte Fuji ahí también. Y sobre todo es que es otra filosofía. Yo os dije que vienen envueltos la porcelana que viene de Japón con estos grabados, y que lo mismo que las máscaras africanas impactan muchísimo los nuevos artistas. Esto supone una nueva vía para el arte y supone una nueva vía también para la arquitectura, y para muestra un botón. Venga, vamos a empezar. La ilustración es publicada en el portfolio Wadsworth, no sé cómo se dirá en alemán, porque en inglés posiblemente sea Wasmuth, bueno, pues es inglés, en alemán sería Wasmuth. Es una lujosa publicación de obra realizada en 2 volúmenes que tiene, no sé, tengo que leerlo, 100 láminas litográficas, que la litografía es complicadísima, de 64 por 41 centímetros, que se presenta en Berlín en 1910, cuando se escapa con Somanti, se toma como una especie de año sabático porque está como en crisis en su Chicago. Os he dicho que Chicago se quema, creo que en 1972, creo que sí. Y no sé si en el 72 o en el 68, tengo un lío, es por esa fecha. Entonces Chicago realmente son los inventores de los ¿cómo se dice? De los rascacielos. Y él trabaja, ahora lo contaré, primero con un arquitecto 1 año, y después que es su primo es la máxima eminencia de los grabados japoneses y especialista en Japón, en Harvard, que es hijo de un español que se llama Ernest Fenollosa, hijo de un pianista y de una violinista que se dedica a dar conciertos por Estados Unidos, y se enamora de una americana y se queda en Estados Unidos. Y el hijo pues es una mente privilegiada. Y trabaja primero con ese arquitecto que es primo hermano de Ernest Fenollosa, y después trabaja con Sullivan, que es, ya sabéis, la escuela de Chicago, que Chicago se quema, y entonces la gente de Chicago pues tienen un empuje tremendo, tienen que rehacer la ciudad entera, y entonces pues inventan los rascacielos. Y bueno, ahí está nuestro Frank Lloyd Wright con Sullivan, y bueno, y también con Richardson, que es importante, pero sobre todo él trabaja en el despacho de Sullivan, que cuando llega, nada más que empezar le pide 5.000, empieza de delineante, él, porque él había estado 1 año de, ¿cómo se dice?,
haciendo ingeniería, pero decía que no iba con él. Y entonces se pone, como son tan pragmáticos estos anglosajones, se pone a trabajar con Sullivan y nada más que llegar le pide $5.000 prestados porque se quiere casar y quiere hacer una casa, para hacerse una casa que no tiene dinero. Y el otro va y se lo presta. Es muy curioso porque el otro, cuando quería coger a alguien, algún ayudante, le hacía dibujar a ver qué tal dibujaban. Y él le llama, Sullivan, por lo visto tenía un ascendente alemán, y le dice Mein lieber Münster o algo así, mi querido maestro, le hace un no sé qué dibujo. Y bueno, ya lo conté, que si no... Bueno, este es un ensayo, el portfolio Westmouth, escrito por Franz Josef Reich, que declara su amor por la cultura nipona, porque él llega a tener, como he dicho, 20.000 grabados nipones de estos dos autores que he contado antes, y de hecho en un momento dado se hace hasta marchante cuando no le van las cosas, porque hay épocas que están en dique seco por una serie de escándalos, coyunturas, se llega a arruinar, etcétera, y entonces le vende al MoMA, le vende grabados japoneses para poder subsistir. Después no, después le van las cosas estupendamente y hace de nuevo dinero, porque era muy trabajador, pero también le gustaban los descapotables, etcétera. Bueno, y entonces lo que estoy contando ahora es cómo los grabados japoneses, cómo Japón influye en la arquitectura que va a hacer este señor, que va a ser totalmente rompedora. Se me ha olvidado deciros que cuando está en Chicago, y él es simplemente pinchapapa, no, todavía no ha salido la persona fuerte que conocemos, ahí se hace como una feria por la Colombine, por Colombia hay una feria universal que se improvisa, y entonces está Japón, que en 1868 es forzado por Estados Unidos a abrirse, porque realmente ellos se cierran en el siglo XVI porque no quiere que le entren los jesuitas españoles y portugueses, porque entran en colisión, eran muy socializantes y allí había un feudalismo, y entonces pues deciden cerrar la isla, y esa isla está abierta hasta 1868, en que Estados Unidos fuerza a que se abran, y bueno, entonces ellos también quieren buscar una proyección, ellos también se están cargando en este momento el feudalismo que tiene, ya sabéis, de los samuráis, etcétera, etcétera, y hay un protocapitalismo muy, muy poderoso porque son muy trabajadores y muy emprendedores. Y entonces Japón, el Japón imperial, entonces está buscando una proyección en el extranjero, entonces hacen esa feria en Chicago, que son muy, muy emprendedores, donde había muchísimos alemanes y muchísimos irlandeses. De hecho, el Día de San Patricio en la actualidad se sigue celebrando muchísimo con el trébol de 4 hojas, el color verde de San Paddy, que dice americano, San Paddy, San Patrick. Y bueno, se me va la cabeza. En esta época se hace, cuando él está trabajando para Sullivan, se hace una feria universal y una feria de Colón y tal, y entonces se pone los japoneses hacen un pabellón que se llama Fénix, y no me acuerdo cómo se llamaba el arquitecto, porque es un nombre japonés, son peores que los nombres alemanes, todavía me puedo acordar de ellos, pero los japoneses es imposible. Y entonces es un pabellón despampanante que se hace, no sé, a final de siglo, y que se quema también en 1946. Entonces él se queda totalmente fascinado, se quedan todos fascinados con el pabellón japonés, que es una casa japonesa, digamos, clásica. Claro, pues ellos se exportan a sí mismos, porque ellos tenían una distinta distribución espacial, ya sabéis que tiene los tatami, que se hace con... Yo duermo encima del tatami, con arroz, con fibra de arroz, y después está las puertas que son correderas, que se abren, que son de papel de arroz. Bueno, son unas casas preciosísimas, son totalmente diferentes, el tipo de techo bajo, son muy sobrias, muy austeras, etc. Bueno, todo esto rompe con lo que estamos acostumbrados, ¿no? Se supone un revulsivo para los arquitectos, que empiezan a preguntarse cómo hacen las cosas y tal. Y entonces uno de ellos, Le Corbusier, le influye muchísimo. Le Corbusier en este portfolio realmente es un arquitecto que está difundiendo su obra, se está publicitando, como dice Walt Whitman, yo me celebro a mí mismo, ¿no? Pues él se celebra a sí mismo, la autoestima que no caiga. Y bueno, que él realmente también lo que quiere es un año que está un poquito en crisis, pero es como es tan trabajador, ¿cómo se dice? Él
quiere ampliar, en Estados Unidos ya empieza a ser famoso, aunque tiene sus altibajos, y él quiere ampliar su cartera de clientes, y entonces con este portfolio que hace tan maravilloso de litografía, pues vaya que sí, deja deslumbrado a todo el mundo, a arquitectos y artistas. Bueno, y abruma por la calidad de las obras y también por los conceptos temáticos desarrollados en su prefacio. Es decir, una cosa, él va por primera vez a Japón con unos clientes que lo invitan. Realmente Estados Unidos a finales del siglo XIX ya es una potencia, lo que pasa es que no puede salir fuera por una serie de motivos. Él aplica puño de hierro con guantes de seda, no puede salir fuera, se va anexionando Cuba, Hawái, no sé qué tal, pero México, que le roba más de la cuenta. Por eso los tejanos dicen que quieren echarlo a su país y nosotros éramos México, qué país ni qué nada. Bueno, no sé lo que estaba contando. Así. Bueno, pues que lo invitan y va a Japón allí por primera vez y se queda totalmente deslumbrado. El portfolio Westmore le da una grandísima reputación y prestigio a Wright, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en Australia. Porque se difunde. Tened en cuenta que él está, la editorial que se lo publica, por decirlo de alguna forma, es un señor que ya ha hecho otras cosas de otros arquitectos y bueno, ahora mismo Alemania es el país más poderoso del mundo, aunque le durará poco. Bueno, no solamente es famoso también este portfolio, sino porque es un manifiesto conceptual. Y además de eso, Frank Lloyd lo que hace es impulsar un tipo de arquitectura. Ya sabéis que había como una tradición como clásica, que era como un mezclete, que si gótico, que si no sé qué, que no sé cuánto. Y él está, digamos, difundiendo una arquitectura que es totalmente, muchísimo más moderna y que se carga la caja, como él dice, y que eso después pasa a Bélgica, Holanda, a Duisburg, y bueno, totalmente ya se carga del todo la caja, que después influye en nuestro mierda de Roy y hace lo de Barcelona, que es una preciosidad, que el rey le pregunta, oiga, ¿está terminado esto o está todavía a mitad? Porque está totalmente partido y tal, y es una maravilla. Entonces, a principios del siglo, Frank Lloyd pone Europa patas para arriba en cuestiones arquitectónicas, pero él también hace muchísimas cosas que se influyen, como por ejemplo cuando vuelve a Estados Unidos hace la Garden Beer, que dicen los alemanes, que son jardines para beber cerveza donde hay mesa y tal, pero claro, cuando llega la ley seca, ¡pua!, se cargan se lo cargan todo. O sea, él hace también muchísimos proyectos, como por ejemplo el que ahora os contaré en Japón, que se tira 4 o 5 años viviendo en Japón, haciendo el Hotel Imperial, que es una pasada, y después hay ¿cómo se dice?, un movimiento de tierras que es la ciudad de Tokio, casi la tira entera, y el hotel está perfecto, pero sin embargo la especulación, ya sabéis que Tokio, un cuarto de ciudad, está muy muy poblada, tiene los metros cuadrados, son carísimos, entonces este hotel, no sé si lo tiran en el 76 o en el 86, por ahí lo tiran entero, lo cual es una pena porque era un proyecto magno, se pasa 5 años haciéndolo y 5 años viviendo en Japón. Bueno, nada, que con el portfolio Westmore pone la base de una nueva arquitectura orgánica, que es un movimiento que está vinculada al expresionismo, ya lo he dicho. Y así nace la arquitectura orgánica moderna de la mítica Casa de la Cascada como cúspide. Que la Casa de la Cascada la hace cuando él tiene 67 años, que él se ha casado, se ha divorciado de otra que era una escultora que estaba un poco trastornada, y entonces conoce a una chica que tiene como 30 años, que es montenegrina, que ha sido bailarina y no sé si es su cuarta esposa, y ya le vale, y entonces le produce mucho sosiego, como se dice, le produce como equilibrio, entonces él trabaja mucho, y entonces ella está... Para hacerse bailarina está como una especie de comuna, pero no como una de mal rollo religiosa, sino con un señor que le enseñó a bailar arte contemporáneo, etcétera, a gente sin medio. Entonces, a cambio, ellos hacían una serie de trabajos y entonces también le proporcionaban un dinero, un trabajo, etcétera. Y entonces le dice que como él ha estado en quiebra técnica, pues que haga eso. Entonces, Taliesin lo convierte en eso, una especie de escuela de arquitectura donde los chicos pagan parte de la manutención, o bien, si no tienen dinero, la pagan trabajando y aprenden a construir, aprenden tal, y están allí en Taliesin con el maestro que en todo momento está vinculado a él. Y uno de los chicos que está allí estudiando arquitectura, que es un niño rico que ha estado viajando por Europa y que quisiera ser arquitecto, el padre
padre, me parece que se llama Kaufman, es el que le encarga la Casa de la Cascada a Frank Lloyd Wright. Y bueno, el resto es historia, ya lo sabéis, porque es que es un proyecto que es símbolo del siglo XX. También es un proyecto que simboliza la importancia de la ingeniería en el siglo XX en la arquitectura, porque es dificilísimo hacerla, porque tened en cuenta que es una casa que está encima de una cascada, pero es que después restaurarla ha sido costosísimo, porque ya es monumento histórico artístico de la humanidad y es un monumento también histórico en Estados Unidos, totalmente protegido. Y claro, tener una cascada debajo de una casa pues es complicado y claro, estaba muy deteriorada y ha habido como que rehacerla, pero está todavía más bonita, siguiendo el plan de Frank Lloyd, está todavía más bonita. Si tenéis oportunidad de ir a verla. Bueno, la Casa de la Cascada, la cúspide, yo creo que aunque la ponen como mejor, ¿cómo se dice?, proyecto de Frank Lloyd, a mí, Frank Lincoln Lloyd, que se lo quitó, realmente no creo que sea el de más calidad, tiene otro de más calidad. A mí las Casas de la Pradera me parece que son totalmente rompedoras, que inventa como una arquitectura totalmente diferente, nueva a lo que se hacía con anterioridad. Y lo de los gardens, esto, ¿cómo se llama? Beer Garden, que es un sitio para beber cerveza y tal, que después lo tiran en la época de ley seca por una cuestión de coyuntura, no porque fueran mala gente, pues evidentemente, pues también me parece un proyecto, tiene muchos proyectos por ahí, y el Hotel Imperial es otro proyecto magno, que también lo tiran por especulación y tal. Quiero deciros que sobreviven 500 y que son muchos. Y os voy a decir una cosa, es tan carismático este señor que de las 500 personas que son dueñas de esas casas, 200 han escrito la experiencia de vivir en un proyecto de Frank Lloyd Wright. O sea, imaginaros hasta qué punto le ha calado a la gente, porque era un señor que se publicitaba bien, que era muy extrovertido, a diferencia de Mies van der Rohe, que os conté el otro día, que era mudo, que no quería hablar con los periodistas, y Koolhaas, que tampoco le gustan mucho a los periodistas, y también es un poco introvertido, aunque menos que Mies van der Rohe. Bueno, él diseña unas 1000 estructuras, como he dicho antes, de las que llegan a construirse 500. Y la mayoría sobreviven, cosa difícil, porque es muy complicado, porque entre otras cosas Estados Unidos tira menos que los japoneses, pero también tira muchísimo los proyectos, les da igual quién lo firma. Él está trabajando casi durante 70 años, que tiene tela, tiene tela. Y claro, tiene una grandísima influencia, porque su arquitectura está vigente, porque como Le Corbusier o Mies van der Rohe son gente que van construyendo su discurso siempre es poderoso, pero van evolucionando y siguen construyendo cosas. Entonces realmente, como he dicho muchas veces, el ser artista no es tanto el virtuosismo como el crear nuevas fórmulas, y es que estas enzimas tienen todo, o sea, crean buenas fórmulas, tienen buenos terminados, y entonces claro, pues crea patrones que el resto sigue. Y bueno, que la Casa de la Cascada es su obra icónica, como he dicho, que se hace en Pensilvania en 1935, pero ya he dicho que tiene 67 años cuando la hace, pero para mí no es la mejor, aunque ya haya quedado como un, digamos, edificio icónico, etcétera, etcétera. Tiene muchísimos proyectos que son maravillosos. La Casa de la Cascada sí que tiene muchísima influencia japonesa, porque es la primera vez que va a Japón, hace 50 fotografías en blanco y negro, y me parece que va con su mujer, su primera mujer, con la que tiene 6 hijos, y 15 de esas 50 fotografías las dedica a cascadas en diferentes puntos de Japón, viaja por todo Japón. Y lo que está claro es que la Casa de la Cascada se integra totalmente y armónicamente con el entorno de la propia naturaleza, y eso es muy japonés, lo que da lugar a que muchos empiecen su estilo, o sea, a referirse a su estilo como arquitectura orgánica. Pero ya os digo que el concepto de arquitectura orgánica, creo que hay un grandísimo error, porque la gente lo asocia a arquitectura redondita, y no siempre. La arquitectura orgánica, ya he dicho que todo tiene que ver con todo, como la pintura orgánica, como la escultura orgánica. Y bueno, esta obra realmente supone un hito en su carrera, que la hace con 67 años, y es la culminación de su pasión por la arquitectura japonesa, que él es un grandísimo admirador toda su vida. Para tener 20.000 grabados, ya era. Y después destaca la influencia gráfica de lo ukiyo-e, como os he contado, que estuve hablando ayer de lo ukiyo-e. He tardado un poquito en hacer este programita porque he tenido que leer muchísimo. Y bueno, de Hiroshige, que también os hablé de él. Y bueno, impresa
los dibujos de los portfolios de Westwood y el ukiyo-e totalmente, presentada en Berlín en 1910, se puede ver, porque es que él realmente lo decía, que estaba no fascinado, que estaba totalmente enamorado de la cultura japonesa, de la arquitectura, de los grabados, etcétera. Realmente, cuando él viene con el portfolio Westwood a Europa, realmente es como una especie de presentación en sociedad, porque he deciros que el ukiyo-e son... Os voy a contar ahora unas cuantas palabras en japonés que son como filosóficas para hablar, pues son como conceptos, ¿no? Y que tienen que ver con lo ukiyo. Voy a hablar nada más que de 2 o 3 palabras, porque evidentemente yo no sé japonés, pero me ha parecido muy interesante, porque ya sabéis que un idioma es la cosmovisión, ¿no? Cuando somos pequeñitos, la conciencia, digamos, o sus ladrillos es el idioma. Por eso tiene mucho que ver la lengua con la forma de percibir la realidad, las cosmovisiones. Y por eso los judíos en la antigüedad, y actualmente lo siguen haciendo, si ha habido algún Bas Mitzvah, que es como la comunión cuando los nenes son pequeñitos, para que entren en la comunidad judía, los nenes intentan que hablen perfectamente hebreo, perfectamente un par de idiomas más, francés, inglés, etcétera. Antes, no sé, ahora me imagino que será chino. ¿Por qué? Porque si conoces varias cosmovisiones, después cuando eres adulto, si te van mal las cosas aquí, puedes empezar la vida en otro lugar, tener varias cosmovisiones. Y ya sabéis que cuando somos pequeños, los idiomas no se superponen como a partir de los 14 años, sino que se coordinan. Cuando dices bilingüe, ¿no? Pues el Colegio de Europa que hay aquí en España tiene 7 idiomas para que los niños sean políglotas, porque las lenguas pues dan como muchas visiones distintas, como si tuviéramos ojos de mosca, muchas formas de percibir la realidad, porque hay otras formas de percibir la realidad. Y el idioma determina muchísimo eso, porque son conceptos. Bueno, continúa. Bueno, los ukiyo-e, como he dicho, son silografías que aparecen en Japón en el siglo XVII. Ya sabéis que Japón desde el XVI hasta finales del XIX, hasta 1868, en que Estados Unidos fuerte a abrirlo, está prácticamente cerrado porque no quiere jesuitas, ni españoles ni portugueses, que si no entran en colisión con el poder político, la forma de producción medieval que tienen allí, pero bueno, de manera natural también van caminando hacia un sistema de libre mercado y entonces, claro, entorpece para el progreso también para los propios japoneses el tener un feudalismo allí con los samuráis. Bueno, esto emerge en las 3 ciudades, como he dicho, porque es un tipo de estampación donde está el teatro kabuki, los salones de té, la geisha y todo esto. Entonces emerge, es como una vida como muy cosmopolita y donde el paisaje es telón de fondo, pero después con el tiempo el paisaje llega a ser también un género, se independiza con el paso del tiempo. Esto tiene muchísimo éxito porque a Frank lo que le gusta es que es democrático, o sea, por poco dinero tú puedes tener tu adornito en tu casa con un grabado de esto en ukiyo-e. Bueno, ukiyo-e significa imágenes de un mundo flotante. Ya sabéis, la ola, esta famosa, lo que puse el otro día, que van corriendo porque ha empezado a llover. O sea, lo que todos tienen, Japón como aquí también, tiene una idea de transitoriedad de la vida, de que estamos solamente un tiempo y luego nos desvanecemos, desaparecemos. Y entonces el ukiyo-e, para que no tenga un sentimiento trágico de la vida como diríamos con el cristianismo, ¿no? Para que no te sientas culpable, entonces hacen grabados que son como un buen rollo. Pero bueno, también os dije que hacen también grabados donde satiriza el poder político y también grabados que se prohíben totalmente y grabados de sexo explícito que se prohíben totalmente, pero se venden de tapadillo, porque yo vi una exposición en el Iván y reíros de vosotros del porno, o sea, es que son la bomba, la traca, pero eran preciosos. Y bueno, que son maravillosos todos, porque son una potencia de dibujo. Y el ukiyo-e influye también en lo que es en el manga actual, en los jóvenes actuales, lo que ha venido después detrás. Bueno, el periodo Edo, pero en el periodo Edo este concepto se interpreta como diversiones cosmopolitas de la población de las 3 ciudades más importantes, como he dicho antes, la casa de té, el teatro kabuki, los prostíbulos, los torneos de sumo, todo lo que es grupo de gente, todo lo que es mundano y tal. Pues ya sabéis que a partir de los 60 años, según el budismo zen, como que ya tienes que llevar una vida retirada. Los hombres se afeitan la cabeza para dejársela sin pelito, en fin. Hay todas unas tradiciones que son totalmente diferentes. Bueno, nosotros las hemos importado también, el aquí y ahora zen, y el comer una vez al día, etcétera. Bueno,
El paisaje importa a ciertos artistas, no como género, sino como telón de fondo, como he dicho, pero no es hasta 1830, 1834, que como todo el arte, el nuestro también, van tomando una deriva. Y entonces hay una publicación de las 36 vistas de Monte Fuji de Hokusaki, que es el otro autor del que se hace, del que él colecciona de dos, y de los 52, tengo que leer los 53 sitios de la ruta Toukai Douye. Los nombres japoneses son la bomba, de Hiroshige. Ya os he dicho que Hokusai e Hiroshige son los dos que él colecciona porque les parecen los mejores, que también hace entre 1832 y 1834, cuando el paisaje se convierte en género. Además es muy curioso porque ellos siempre ponen como un marco, ¿no? Entonces sale el Monte Fuji, entonces se cuela por encima del marco, o de pronto hay una vegetación y sale por encima del marco. Es chulísimo. Y destaca esta en Tampa por sus formatos verticales, la composición, la elección de puntos de vista. Ya sabéis que ellos no tienen la perspectiva caballero, pero también se van contagiando, ¿eh? Tienen como una perspectiva aérea, pero ellos no tienen perspectiva, son muchísimo más planas. Pero empiezan también a utilizar en el ukiyo-e los semitones, que eso ya da profundidad, porque ellos también le vienen importaciones de grabados holandeses y cosas así, empiezan ya a ver un mundo totalmente distinto, donde se manipula las luces, las sombras, etcétera. Pero de todas formas ellos son muy sobrios, son muy interesantes. Ellos tienen unos encuadres totalmente diferentes a los nuestros, una forma de composición, un predominio de la linealidad, sabéis que tienen la tinta china, y un dinamismo provocado por la multiplicación de líneas diagonales. La composición en diagonal se utiliza aquí en el barroco, creo. Sí. Y ellos lo utilizan mucho también, ¿eh? Tienen un cromatismo muy muy vivo, tienen pigmentos que hacen ellos y son diferentes, como os conté ayer, tienen una oblicuidad y le dan mucho valor al vacío, porque aquí en Occidente tenemos mucho horror vacui, o sea, cada vez que vemos algo así lo llenamos. Y eso es cultural, ellos no, ellos ya sabéis que tienen la idea de vacío y si hay algo vacío en el grabado, pues no pasa nada. Eso a nosotros también se nos ha contagiado. Bueno, en el siglo XVIII ya he dicho que hay un... en el siglo XVI, no, en el XVII, hay un aislamiento de Japón porque no quieren jesuitas, se cierra totalmente la isla y no porque no quieren los jesuitas españoles y portugueses que entran en colisión. Y eso dura hasta el 1853, que son forzados por Estados Unidos, como he dicho. Es que hago como un repaso de todo lo que estoy diciendo porque siempre se me olvida la mitad de las cosas. Y bueno, la apertura es forzada por Estados Unidos, como he dicho también. Y bueno... bueno, ellos también empiezan a proyectarse en el exterior porque también les interesa económicamente. Ellos también, en Occidente se crea una especie de japomanía, como os conté ayer. Hay una exposición universal, como he dicho, en Chicago, que es una ciudad que se está rehaciendo, que son inventores con Sullivan. La escuela de Chicago son los inventores de los rascacielos, Skyline. Y entonces, claro, esa exposición que hay universal que hay en Chicago impacta que la combine, impacta, se improvisa en poquísimo tiempo, impacta muchísimo a Occidente, impacta muchísimo a nuestro Frank Lloyd Wright. Y porque esa construcción que hacen magna de el pabellón Fénix, que se deja además, deja a todo el mundo boquiabierto, porque es que, como habíamos estado incomunicados de ellos, bueno, destacan también, es como una apertura de lo que es Japón, de la cultura japonesa. Destacan también las galerías, bazares o casas de subastas que empiezan ya a vender grabados. Pero dentro de esto hay dos personajes que quisiera destacar, uno que es Samuel Bean, porque no me acuerdo el apellido, y que son coleccionistas que hacen exposiciones y con idea de vender, ¿no? En 1838 y 1905, no, eso es lo que vive. Y Hayashi Tadamasa, bueno, este Bin hace exposiciones en Europa, que eso es lo que nos interesa, y de ukiyo-e. Entonces, estas exposiciones las ve Toulouse-Lautrec, Degas, Monet, Émile Bernard, Van Gogh. Van Gogh lo saca en su pintura. Cassatt, bueno, lo ven todo, pero lo hacen en París, en nuestro París, que es la capital de la cultura y del arte. Bueno, en 1887, Bright, con 19 años, nuestro arquitecto Lloyd Wright, se pone a trabajar de delineante con un arquitecto que se llama Joseph Lehman, o algo así, Lehman, sí. Lehman Silby, que es primo hermano de Ernest, ¿cómo se llama?
ay, el hijo del español, Yamosera o Maye, no me acuerdo, que lo he dicho antes y ahora no me acuerdo. Este señor es el mayor, sabe japonés. Cuando va a Japón, como están saliendo del feudalismo, resulta que tiran y destrozan cosas que son de esa época, de la época de los samuráis y tal. Y él dice que no, que se creen museos. Él hace por crear museos, crea una colección gigantesca, crea unas publicaciones maravillosas. Pero después, no estoy contando su vida bien, posiblemente algún día hable de él. Después, este señor vuelve al tiempo y entonces es recibido con frialdad. Y entonces lo ponen solamente de profesor de inglés y él se ofende muchísimo. Pero así y todo, él sigue difundiendo y de hecho su obra, él compara la obra japonesa de esta época que él colecciona y las piezas que él tiene, hace unos tratados que están de actualidad, porque es un experto, Japón, están de actualidad. Él ha sido, creo que, profesor en Harvard, están de actualidad y se sigue usando. Pero yo digo que la segunda vez, por lo que sea, lo reciben con frialdad. Pero él evita en un momento dado que se destruya muchísimas cosas de la época que habían tenido feudal, porque ya sabéis que como está entrando una economía de libre mercado, está barriendo todo lo anterior. Bueno, y lucha mucho. Este es primo hermano de Sylvie, con el que Frank Lloyd Wright trabaja un año. Y entonces tiene todo lleno de adornos japoneses que le ha dado su primo. Y allí se introduce en el círculo de amistades de los que está una de las más... Él se ha ido a Chicago porque están rehaciendo la ciudad y él quiere ser arquitecto, nuestro Frank Lloyd. Entonces él se mete, digamos, en un ambiente de gente muy culta, muy sofisticada. Ernest Fenollosa, que no me salía el nombre. Ernest Fenollosa, que es hijo de un pianista, un concertino de piano, que se enamora de una prima. Sabéis que hay prima y tutti en violín. Primo es el primero y tutti son los que acompañan en toda la orquesta. Y entonces se casa con una concertina también de... ¿cómo se dice?, de violín, y tiene un hijo pues estadounidense, pero que es totalmente una eminencia en cuestiones de Japón, y pasa muchísimo tiempo viviendo allí. En 1893 se lleva a cabo la exposición de Universal en Chicago, que marca un punto de inflexión en la vida de Wright, porque es como lo que quiere hacer. Y él entra en contacto con la arquitectura japonesa gracias al pabellón de Japón, donde se ponen grabados de Hokusai e Hiroshige. Estoy leyendo porque no me sé las fechas. El 21 de febrero de 1905, Wright viaja a Japón, viaja porque invitado, como os he dicho, viaja al país durante 3 meses, volviendo con cientos de grabados de Hiroshige, de quien os estuve hablando ayer, del día ese de lluvia que van corriendo, que lo expone en 1906 en el Art Institute of Chicago, siendo la primera retrospectiva de Hiroshige en el mundo, o sea, la primera vez, y él se encarga de difundirla porque le parece tan fascinante este señor. Bueno, confecciona un catálogo de Hiroshige que se llama An Exhibition of Color Print from the Collection of Frank Lloyd Wright, en el que escribe el prólogo. En 1908, tengo que leer la fecha porque todavía no sé, marzo contribuye con 218 grabados a la mayor exposición de ukiyo-e hasta la fecha en el Instituto de Chicago. Bueno, y él realiza la instalación del diseño, los stands, dónde se coloca, lo hace todo, todo es todo. Y en 1912 él publica The Japanese Print. Print es grabado japonés. Es The Japanese Print and Interpretation. El grabado japonés, una interpretación, donde reflexiona sobre la filosofía zen que subyace a todas estas estampas niponas, como no. Es lo mismo que nuestra religión y nuestra contrarreforma también subyace totalmente a todo lo que hacemos, a todo lo que hacemos, no, a lo que se hace en una determinada época, pero en otra época es otro. Pero quiero deciros que la filosofía, el pensamiento siempre está debajo, ¿no? En 1913 hace un segundo viaje de 5 meses, y entre 1917 y 1922 está en Tokio, donde dirige el Hotel Imperial, como he dicho, que se pone con un resfriado fuerte y su madre va a verlo. Bueno, Hiroshige es un artista innovador porque la subjetividad, ya sabéis que Japón tiene mucho sentido de grupo, entonces son creativos, pero no les gusta el concepto de subjetividad porque estimula la individualidad, lo cual no significa que no haya subjetividad. Él tiene una composición, como he dicho, muy original, los semitonos, colores muy vivos. Todas estas novedades hacen que el ukiyo-e pasen de simples
estampa, simple grabado a piezas que deslumbran totalmente Occidente, y junto a que a Frank Lloyd también le gustaba, porque claro, es norteamericano, el que se podía comprar por poco dinero en Japón y cualquiera puede tener una en su casa. Entonces eso digamos, le termina de enamorar. En 1909 él es visitado en Oak Park, donde vive, por Frank Franke, que es un profesor de Harvard, un profesor de alemán, o es un profesor alemán que está en Harvard porque ha oído hablar de todo lo grabado y tal, todas las cosas que tiene y su arquitectura. Entonces, porque quiere que Wright le enseñe su obra y se la enseña. Dice que, según Wright, en su biografía, dice que se queda atónito y encantado y le dice, oiga, usted esto tiene que publicarlo en Alemania, pero tiene que ir a Alemania. Él dice, ni pensarlo, Alemania está muy lejos, yo no sé el idioma. Y entonces él sí que habla con este profesor de Harvard, que es un profesor bastante importante, sí que habla con Alemania, con las editoriales alemanas, que son las que luego le van a proponer que vaya, etcétera, etcétera, que prepare su obra, que van a hacer el portfolio Goldsmith, que os estoy contando ahora, con lo cual en Europa es un impacto total para todos los arquitectos, no solamente los arquitectos, también los artistas y tal, pero que está muy influido por la filosofía zen y por lo grabado de ukiyo-e, porque eso supone que Oriente y Occidente se mestizan, se trenzan en una sola cosa y los resultados son fantásticos para todos. Después ya habéis visto que los arquitectos japoneses hacen algo parecido cuando estudian Occidente, pero a la hora de trabajar trabajan también con Oriente y los resultados son fascinantes. Bueno, este Kuno Franz, bueno, que en Alemania le sugieren que haga esta publicación, y debido al escándalo que hay cuando él está con su pareja, con su amante, tiene una crisis personal y decide coger y largarse un año a Europa, y entonces en Europa prepara este portfolio tan maravilloso para que sea publicado en Alemania, viaja por Holanda, bueno, primero se coge una villa en Italia, en Fiesole, después viaja por Holanda, viaja por un montón de sitios, por España también, viaja por todos lados. Y bueno, y cuando presenta todo esto, todos se quedan impresionados y fascinados, los artistas y los arquitectos. Bueno, y desde el estudio se lleva, como he dicho antes, a su, ¿cómo se dice? A su delineante, se lleva a su hijo, porque tienen que preparar toda una serie de planos de lo que han sido sus proyectos, y entonces, claro, necesitan con tinta china, con un delineante, después se hacen los grabados de litografía, etcétera, y es un portfolio grande, con bastante, y se hace uno que son de lujo, que tiene unos filitos de oro, que se hacen menos cantidad, pero el señor que los publica, que los hace, en un momento dado iba a hacer más cantidad y como salen más caros al final hacen menos cantidad, pero es un éxito total. Rehace, cuando está preparando todo este portfolio, rehace muchos de los dibujos que habían sido hechos en su día por Mario Mahoney, que después, una arquitecta norteamericana que después se hace famosísima, que estuvo trabajando mucho tiempo con él, pero bueno, las ideas son suyas, las hacen Mario Mahoney y ellos las rehacen después para este portfolio. Y tras enviarlo a Alemania, se publican en Berlín, y en el texto, que sirve como prefacio a la publicación, termina con las siguientes palabras. Los dibujos, tengo que leerlo, que a través de los que estos edificios se presentan aquí son expresamente realizados para ellos en 1911. Estas publicaciones han desaparecido por montones de motivos, porque estos dibujos que se rehacen y tal se los lleva a Japón y se pierden. Y después este portfolio, él tiene 500, pero se quema Taliesin por ese criado loco que mata a su mujer, a su hijo y a 7 personas más, y se queman allí, con lo cual desaparece. Entonces los que quedan son de las personas que lo compraron, como este estudiante de arquitectura que mientras que era estudiante lo compró porque le fascinó, y bueno, que ha desaparecido, sencillamente, que los originales desaparecen y las copias también, y realmente quedan poquito, bueno, del portfolio Westwood. Y que es lo que hace que sea admiradísimo aquí en Europa por su obra, como por su manifiesto conceptual, que o sea, impacta muchísimo sobre todo a Theo Duisburg, que va a seguir en esa línea, que después va a retomar Mies van der Rohe. Henri Berlanga, Theo van Duisburg, Walter Gropius, Le Corbusier y Mies van der Rohe dicen que hay un antes y un después de esa exposición que ven. Y en los artistas, los pintores, 3/4 del mundo.
Los dibujos que se integran en este portfolio son obras de arte en sí mismos y se reconoce la influencia japonesa de los ukiyo-e en nuestro Frank Joseph Wright. Hay conceptos que son la base filosófica, habéis visto unos pocos porque hay muchísimos más, que en general de los grabados ukiyo-e. Por ejemplo, está aware con doble E, se dirá aware o aware. Con A-W-A-R-E, que significa, tiene un significado como muy ambiguo, como sensibilidad ante lo efímero de las cosas, ¿no? Nosotros sobre su permanencia, ¿no? Sobre su transitoriedad. Los japoneses tienen, como nuestros impresionistas, mucha obsesión por captar el instante de la belleza de la primavera, captar el instante de las nubes que dibujan una forma que cruzan el cielo, los cerezos que florecen, yo qué sé, no sé, la imagen efímera, única. Bueno, yo pienso que esto es universal, ¿no? Pero bueno, estos conceptos son como troncales dentro de lo que son los ukiyo, ¿eh? Y entonces esto fascina también mucho a los europeos. Son como puntos de vista, son como visiones, son puntos de vista subjetivos. He de deciros que, no sé, voy a buscar otro porque tengo que leerlo. El concepto, eso es lo que transmite cuando vemos un ukiyo. Después está el monono aware, que es el otro concepto que transmite la sensibilidad de las cosas, la capacidad de experimentar en el mundo natural y el mundo de las cosas de forma directa. Y después hay otro que yo creo que es el último, el kokoro, que esto nos lo dicen en español y nos partimos de risa porque nos suena a otra cosa, yo qué sé, que es una especie de estado intermedio entre la psique y lo físico, que yo eso lo asocio con los surrealistas, sin querer lo asocio con el arte, ¿no? Cuando estás en el duerme vela, que estás como en la subjetividad, estás imaginando monstruos, pero a la vez estás oyendo las cosas que pasan y lo que hay, estás como con un pie aquí y otro allí. El kokoro. Estás como vinculado, ellos dicen, entre el pensamiento y el mundo de los sentidos. Esto es como una especie de base filosófica yo qué sé, de las técnicas de xilografía que muestran una imagen unitaria y yo qué sé, se convierte como en paradigma estético-filosófico, no sé, o sea, como ya he dicho que son como los pilares del pensamiento de los que hacen esto, pero teniendo en cuenta que están en un sitio cerrado que tienen una evolución totalmente distinta, cuando se abren nos quedamos todos en plan de wow. Bueno, una de las cosas que más destaca, como iba a decirle Corbusier, Frank Joseph Wright, hoy Frank Lloyd, es que en el Japanese Print Art Interpretation es la importancia del carácter estructural del dibujo. Ellos son muy geométricos dibujando, la geometría es la esencia del objeto y también a la hora de componer su arquitectura y son muy de estructura, son conceptos de racionalidad. Y bueno, que también destaca que Hiroshige, pues lo dije ayer, que compone mucho en diagonal y bueno, bueno, que todo esto influye muchísimo en nuestro arquitecto y que esta obra transmite muchísima tensión que altera, bueno, la posición de cualquiera de las que están observando y eso también se traduce a la arquitectura y se cuida tanto las líneas como la forma de estar ensamblado. De hecho, después Frank Lloyd Wright construye cosas que son como si estuvieran, y por influencia de los japoneses, como si estuvieran trenzados, como si fueran tejidos, siendo arquitectura, porque todo tiene que ver con todo. Es yo qué sé, tiene muchísima relevancia, pero sobre todo lo que más relevancia tiene, yo pienso, para nuestro arquitecto es que los proyectos que hace tienen que estar incluidos en el lugar, en el contexto donde se hacen. La naturaleza y el edificio tiene que ser una sola cosa, la naturaleza tiene que entrar, tiene que ser, y eso se ve perfectamente en las Prairie Houses. Bueno, entonces, claro, esto es una influencia totalmente de Hiroshige. Bueno, esta recurrente utilización de la vegetación que se mete en primer plano, que rompe, como he dicho antes, el marco que le ponen a todo lo grabado. Además es muy curioso porque después, ¿cómo se llama? En este portfolio, nuestro arquitecto firma con un sello japonés, que es un sello de color,
y es que tiene un nombre que no me acuerdo porque son nombres japoneses, y firma Frank Lloyd Wright y con un sello de color, y firma dentro del sello de las cosas que hacen este portfolio. Bueno, que, eh, que se salen. Bueno, después están las composiciones en arimatse, que se me ha olvidado decirlo, siempre se me olvida algo, que son composiciones que se dividen en varias partes, que eso lo hace también, que muchas veces no tienen esas composiciones que ver, las partes no tienen que ver entre ellas, sino que se hacen, resultan curiosas y resultan bonitas. Y eso también influye en la fragmentación de algunas cosas, ese tipo de composición en Frank Lloyd Wright. Y y eso está presente en este portfolio que estoy diciendo, que estoy buscando un paralelismo entre el ukiyo-e y este portfolio. Y a diferencia de la forma china, que realmente los japoneses son chinos porque tienen el kanji, tienen una tradición, lo que pasa es que al ser islas ya llega un momento que evolucionan, lo mismo que, yo que sé, que otras zonas de China, que no son China en la actualidad, pero todo eso pertenece a China culturalmente, es la misma lengua, la misma tradición, etc. Las formas chinas son autosuficientes y relajadas, sin embargo las japonesas tienen como una especie de, como he dicho antes, de composición global donde todo tiene que ver con todo. Estos paradigmas estéticos, filosóficos, se ponen de manifiesto en este portfolio que he dicho, Portsmouth, es que lo digo, iba a decir Portsmouth, y demuestran la deuda que tiene Frank Lloyd Wright con la silografía de ukiyo-e de Hiroshige. Bueno, that's all, espero que os haya gustado.